Listo, ¿ya me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctora. Perfecto. Perdón por mis fallas técnicas, ahí vamos ya. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve. Ah, bueno, nos quedamos en perimetría estática computarizada. Entonces, ya dijimos que, o al menos ya lo leyeron, que la isla de visión es una isla de visión en un mar de oscuridad. Así es como empiezan todos siempre los libros. Entonces, ¿qué es la perimetría cinética versus la perimetría estática? Es básicamente ver la sensibilidad, pero por ejemplo, la perimetría cinética es una perimetría que va hacia el centro de la mayor capacidad de la isla de visión central. ¿Me explico? O sea, el perimetrista está haciendo la isóptera, les va formando la isóptera. Va de lo más lejano en cuestión de sensibilidad hacia el punto más, más sensible del campo visual. Y al contrario, la estática, como su nombre lo dice, es estático. ¿Se acuerdan de este que les enseñé ayer? Valora cada punto en dependencia de estímulos luminosos de diferente densidad. Entonces, es lo mismo aquí. Valora cada uno de los puntos de manera estática en diferentes tipos de sensibilidad, como lo vemos aquí. Muy bien. Literalmente cada valor de la perimetría estática se traduce por un valor que se llama decibelios. Entonces, recordemos, no sé si recuerdan ayer que les platiqué también que la sensibilidad en la periferia es mucho más baja o con mayores decibelios que, por ejemplo, en las partes centrales. Es por eso que en sus inicios o en el glaucoma de tipo leve, los pacientes a veces no logran detectar de manera primaria o de manera temprana defectos campimétricos hasta... Ay, esperen un momento que se me desconectó acá todo otra vez. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora. Entonces, les decía, los pacientes con daños campimétricos muy tempranos, pues no lo van a detectar debido a que pues la sensibilidad es mucho menor en la periferia que en el centro. ¿Recuerdan ayer que fue por el complejo celular que existe en diferentes áreas de la retina? Y literal, la traducción de cada uno de estos puntos, pues es nuestro primer mapa, que es nuestro mapa numérico de decibelios. Cada mapa, cada mapa nos va a decir cuántos valores obtuvo ese paciente estoy hablando ya de la estática, en cada punto valorado. Siempre va a haber un valor de 0, como lo están viendo aquí. Este valor de 0, pues es la mancha ciega. ¿Por qué el equipo me da un valor de 0 o me da un estímulo en la mancha ciega? Porque es un factor de confiabilidad. Si este valor no es 0, entonces el paciente tuvo pérdidas de fijación. Muy bien, un defecto campimétrico es cualquier depresión de la sensibilidad estadísticamente significativa comparada con la isla de visión de una base de datos de una población normal. ¿Se acuerdan? Igual que el OCT. El defecto campimétrico que haya está evaluado
en una depresión, o sea, baja de sensibilidad, comparada con ese paciente de esa edad, de esa etnia y de ese sexo. La perimetría estática computarizada, pues, determina el umbral de sensibilidad de múltiples puntos del campo visual. Se proporcionan estímulos o estimaciones de la significación estadística de los resultados de la sensibilidad del umbral. Defectos visuales pueden ser localizados o generalizados. Los defectos de campo localizados se pueden describir en términos de tamaño y de profundidad. O sea, nosotros podemos decir, hay una lesión del campo visual y lo puedes describir en qué tan grande es y qué profundidad tiene. Y vamos a hablar uno por uno. Primero vamos a hablar del estímulo y la intensidad del tamaño. Muy bien, esto no se lo tienen que saber como de base, se lo tendría que saber sí se lo tendría que saber un fellow de glaucoma o nosotros los glaucomatólogos, pero de todas maneras me gusta siempre decirles los valores o las unidades de medida de luminosidad. ¿Recuerdan? Ya estamos ubicados todos en perimetría de tipo, ya estoy en la estática, ¿ok? ¿Estamos todos ubicados en perimetría estática o hay alguien que tenga duda? Ok, entonces estamos en la estática computarizada, o sea, son estímulos de luminosidad, ¿ok? Bien, entonces, las unidades de medida de esa luminosidad se llama apostil. Es una unidad de medida de intensidad de la luz, o sea, no es como que empiezan a ver luces al azar con iluminación al azar, no. Es mediante una unidad que se llama apostil. Y ese apostil, o sea, es la unidad de la luminosidad de la luz que se traduce en una unidad de sensibilidad en la retina. La unidad de sensibilidad en la retina se llama decibelios. El apostil y el decibel es inversamente proporcional. O sea, la sensibilidad del campo visual se mide y se expresa en decibelios, que es una medida de unidad algorítmica. Esto está un poco raro, está un poco, vaya, en una diapositiva puse como 5 capítulos de un libro de perimetría. ¿Por qué yo sí me lo tengo que saber? Porque como glaucomatóloga tengo que saber qué es un apostil, qué es un decibelio, que están inversamente proporcionales y si hay algún error en la sensibilidad que no esté relacionado con alguna alteración de una unidad algorítmica o una unidad luminosa. ¿Hasta aquí me perdí? No, doctora. La verdad, todos tienen cara de what. No sé si porque es muy temprano o porque sí está muy extraño esto. Pero bueno, espero no haberme perdido. Si no, me regreso, ¿ok? Bien. ¿Cuántos campímetros conocemos? Bueno, la verdad es que hay varios. Pero bueno, el Humphrey para mí me parece que es el gold standard y el Octopus también es bastante, pues bastante popular, sobre todo en Centro y Latinoamérica. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía top 3 de OCT? Pues Cirrus, OptoView, con lo otro, espectrales, ¿no? Bueno, top 3 o top 2, pues son estos dos, Humphrey y Octopus. No significa que no hay otros. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Todos, así como somos territorio Cirrus por Telcel, como Telcel, pues todos o la mayoría somos territorio Humphrey. Ojo, en mi opinión, Humphrey es mucho mejor. No estoy hablando desde la parte operativa. O sea, son igual de buenos los dos. Si ustedes van, por ejemplo, Guatemala tiene Octopus, ¿o me estoy equivocando?
No, sí tiene Octopus. Perfecto. Es igual de bueno, son súper buenos. Octopus, de hecho, en perimetría cinética está súper bueno. Pero en cuestión de las estrategias y los software y la amigabilidad y la confiabilidad y todo el desarrollo tecnológico que ha puesto SAIS en sus campímetros, a mí me gusta muchísimo más Humphrey. No significa que yo estoy diciendo que Octopus no sirve, sigue siendo un gran campímetro. En campos visuales tenemos ya 3 generaciones de Humphrey: HFA1, HFA2, HFA3. HFA2 son los que tenemos en Santa Mónica y el HFA3 son los que tenemos ya en Glaucoma 2020. Ya tiene estrategias mucho más avanzadas, es touch, en base a la edad del paciente. Aquí por descarte te da su refracción, pones su refracción y te da el lente que llevas. El HFA2 todavía tienes que poner con caja de prueba aquí el lente, y el HFA3 te da por descarte un lente que está aquí que se llama Liquid Lens. O sea, se modifica, de hecho les sugiero que lean eso porque es algo muy lindo, es una tecnología muy linda. Se modifica su grosor en dependencia y su morfología en dependencia a la refracción del paciente. Por lo tanto, quitamos ya factores operadores dependientes. Por ejemplo, que lo estén corrigiendo mal o que acomoden mal el lente y tenga un artefacto como el anillito del lente, ¿ok? Por eso me encanta. Ahora, doctora, ¿y si me voy a Guate y me hago un Octopus y sigo y luego me sigues haciendo un Humphrey? ¿Puedes hacerme una valoración de progresión entre uno y otro? No. Yo prefiero que si te valoran con puro Octopus, te valoremos con puros Octopus. Ojo, no es malo, es buenísimo. De hecho, es buenazo. Pero si te valoramos con puro Humphrey, yo prefiero que sea con puro Humphrey en cualquiera de sus presentaciones. Y vamos a ver por qué. Porque el Humphrey generalmente está expresado un decibelio en 10.000 apostils. ¿Se acuerdan que les decía que el apostil es la luminosidad y el decibelio es la sensibilidad retiniana? Y fíjense cómo si cambia en Octopus. Un decibelio es igual a 1000 apostils en Octopus. Entonces, si yo pongo aquí a Mirandita y la sigo en Octopus su defecto campimétrico, pues yo no tengo que seguir con el mismo, porque estoy valorando siempre la iluminosidad en relación a la sensibilidad retiniana, porque son proporcionales. Pero si la quiero seguir, o sea, como que después me brinco y me voy al Humphrey, pues entonces empiezo aquí a seguirle en Humphrey, ¿ok? ¿Sí me explico? Disculpa, doctora, hay una parte que yo no, o sea, sería como si estuviera a escala. O sea, tengo entendido, a ver si entendí. Tengo entendido que todos los, hay una unidad de luminancia básica, digámoslo así. Está la luminancia que emite el aparato, el albedo, que es la capacidad de absorción de la luz de los objetos en general, y aquí utilizan la del ojo, y la diferencia entre la luminancia y el albedo sería el apostil, que es la unidad como de luminosidad, ¿no? Y de ahí creo que los grados de atenuación de esta luminosidad se miden decibelios. Entonces, a mayor atenuación, mayor sensibilidad retiniana. Por eso dice aquí inversamente proporcional. Ok. El campo visual. Sí, pero entonces yo tenía entendido que todos los aparatos tenían una unidad de luminancia de 10.000 apostils. Entonces, si o sea, la luminancia que emite es la misma, nada más que lo mide a escala, ¿o cómo? Y lo que cambiaría sería la sensibilidad de la retina. O sea,
10,000 apostilps son la luminosidad que tiene, por ejemplo, el Humphrey. Pero sí te va a hacer una diferencia de sensibilidad retiniana entre un aparato y otro. No sé si me explico. Si tú haces un seguimiento de un campo visual, yo prefiero que lo sigas siempre en un aparato, ya sea Octopus o ya sea Humphrey, porque sí hay diferencia en la sensibilidad retiniana entre uno y otro. Ok, pero entonces no está como escala, pues si dice que 10,000, si uno es de 10,000 apostilps y el otro es de 1,000 apostilps, no nada más como que esté a 10 de diferencia. No, exacto. No es. Ah, ok. De hecho, ahorita ahí va mi tablita. Creo que sí la tengo. Ahorita tengo el de la sensibilidad. Vamos con el estímulo. Si hablamos de estímulo, tenemos que hablar de intensidad, tamaño, perdón, intensidad, tamaño, iluminación y tiempo. O sea, un estímulo se tiene que caracterizar por el grado de intensidad, el tamaño, la iluminación y el tiempo que dura. Vamos a hablar de la intensidad. Bajo condiciones de la prueba de estándar de la sensibilidad encontrada en sujetos sanos jóvenes normales, es poco menos de 40 decibelios. La sensibilidad normal del campo visual o del campo central es de 30 decibelios. Eso sí es súper importante. La sensibilidad puede reducirse mucho en el campo visual presentándose defectos o áreas del campo visual son ciegos o incluso por estímulos máximos del incremento del instrumento. Y aquí es lo que viene tu respuesta, Brenda. El estímulo máximo que va a haber es de 10,000 decibelios. Perdón, aquí me equivoqué. Es de 10,000 apostilps, ¿ok? Que corresponde a 0 decibelios. O sea, si tu estímulo máximo es de 10,000 apostilps aquí, corresponde a 0. Y me voy a, esta es la tablita que te digo. Esta es la sensibilidad visual, que se mide por decibelios. Lo normal de la sensibilidad en el rango de, por así decirlo, entre los 20 y los 40 años es de 32.8 decibelios. El límite normal yo creo que va entre 20 a 30 decibelios. ¿Sí me expliqué en esto? Esta tabla yo sí les sugiero que le pongan ahí screenshot o algo, porque entre más estímulos, por ejemplo aquí, más estímulos, te va a dar, más bien, menos luminosidad, te va a dar más sensibilidad. ¿Sí me expliqué en eso o no, Brenda? Sí, porque tengo entendido que es, o sea, los decibelios son grados de atenuación. Entonces, mientras más atenuada esté la imagen, la retina tiene más sensibilidad a percibirla. Entonces, por eso, mientras más decibelios sean, por eso la cantidad de decibelios es mayor en el área foveal, porque es más decibelios significa que es la luz más atenuada y nada más la alcanzas a ver con la parte central. Exacto. O sea, entre menos atenuación veas, por ejemplo, por aquí, una normal en 20 años, pues es de 32.8 decibelios. 30 decibelios. O sea, lo normal, si me lo preguntas, está entre 20 y 30 decibelios. Esto es complejo porque es mucha física óptica, pero bueno, ahí vamos. Uno a la vez. Esto es de intensidad, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos bien aquí? Bien. ¿Le tomaron ahí screenshot a eso? Bueno, les digo. El tamaño. En pruebas estandarizadas, el tamaño del estímulo es de 3. El estímulo más tenue que se puede ver a lo sumo por un observador joven sano. O sea, estos son los estímulos que van del 1 al 5. En una perimetría estática podemos elegir
en dependencia a la isópteria que están haciendo o hacia el nivel de spot que quieras hacer, pues el estímulo. Pero generalmente las cinéticas tenemos un estímulo de 3, que es el estímulo más tenue. Es que no les vamos a enseñar un 5, que obviamente sí te lo va a ver. Por ejemplo, Brendita, pues te lo va a ver. Lo que quiero que Brenda es vea el estímulo más tenue que se puede ver por un observador joven sano. Por lo cual, utilizamos generalmente el 3. ¿Sí se puede cambiar? Sí, pero generalmente está estandarizado en el número 3. Y aquí el número 3, ya vieron, va del 1 al 5. Este es el diámetro del estímulo y el área por milímetros cuadrados del estímulo. En la estática, generalmente en la estática utilizamos el 3. Se puede cambiar manualmente en dependencia al diámetro que tú quieras. Por ejemplo, en ya escotomas muy cerrados, pero en los cinéticos, en dependencia a la isóptera que estés haciendo, sí vas a escoger el tipo de estímulo. Esta es pregunta de examen. Y bueno, la luminosidad de fondo. En la perimetría de Humphrey estándar, los estímulos se proyectan sobre una superficie iluminada uniforme con un brillo de 31.5 apostips. Esta luminosidad de fondo fue utilizada originalmente en el perímetro de Goldman y ha sido adaptada como estándar en la Sociedad de Perimetría Internacional. Se eligió este nivel de adaptación porque se aproxima a un brillo mínimo para visión fotóptica o diurnia. O sea, es una visión que depende de la función de los conos retinianos. Justamente es lo que hace ratito dijo Brenda Carvajal. ¿En eso estamos ya de acuerdo, Brenda? O sea, ya vamos de la mano, ¿verdad? Sí, doctora, nomás tenía dudas con la parte de la interpretación, pero prosiga, gracias. Entonces, la ventaja de probar el sistema visual fotóptico es una visibilidad y depende más del contraste del objeto que del brillo absoluto. Pequeños cambios en el tamaño de la pupila o compromisos de la claridad de los medios tienen poco efecto en los resultados de la prueba, que es lo que hablábamos ayer. El tiempo del estímulo. ¿Cuánto dura un estímulo? 0.2 segundos. No lo podemos tener mucho tiempo porque si se prolonga también puede causar alteraciones en la confiabilidad. Este tiempo es un tiempo suficiente como para que no se afecte el resultado por afectación de las variaciones de la duración. Dura menos que el intervalo entre movimientos latentes del ojo para que el paciente no tenga tiempo de ver el estímulo en alguna periferia después de voltear hacia él. Muy bien, ahora vamos a la estrategia. Los programas. Esto es muy importante. Programas. Programa 32 mide 30 grados temporales y 30 grados nasales. Te va a evaluar 76 puntos con una separación de 6 grados entre punto y punto. Espero de verdad que estén tomando en cuenta todo esto porque estas sí son preguntas de examen. Entonces, ya hablamos de estímulo, ahora vamos a hablar de los grados. 30 grados son los grados que te está midiendo este programa o cita, con una separación de 6 grados entre uno y otro y generalmente los usamos para defectos de neurooftalmología, que generalmente sí se van a encontrar en los 30 grados o también en glaucoma, no te descarto. Si se ven aquí, yo les puse 10 grados centrales, 20 grados centrales y 30 grados centrales. ¿Qué es lo que me interesa? Que chequen cuántos puntos están evaluando. Programa 24.2 mide 24 grados. Estos 24 grados miden 54 puntos. Y es el que más se utiliza en glaucoma o sospecha de glaucoma porque generalmente los defectos campimétricos se encuentran en los principales 24 grados. Y los programas 10.2
Pues son programas que tienen solamente 10 grados centrales, o sea, solamente te está evaluando 10 grados. Y de estos 10 grados, pues los utilizamos obviamente en glaucomas mucho más avanzados. Si tu paciente tiene una isla de visión central, pues obviamente no le vas a poner a trabajar 54 grados. Quiero los 10 centrales. Y las estrategias, pues se dividen en diferentes. Por ejemplo, hay una estrategia, hay que hablar de lo que es el umbral. Es la intensidad del estímulo en la cual la probabilidad de detección es del 50%. Hay una sensibilidad luminosa diferencial a la que se ve el 50% de veces un estímulo de tamaño y duración de presentaciones fijos. Si un intervalo umbral es presentado 10 veces en un punto, la persona debe de verlo 10 veces y no verlo 50 veces. Este es el valor que el equipo debe de encontrar y debe de sacar ya el promedio. Las pruebas de umbrales son las que suelen realizarse de forma muchísimo más habitual en la perimetría computarizada para el control del glaucoma y se puede determinar mediante pruebas o estrategias o acotamientos o estadísticas, porque también si hago una prueba umbral completa, pues hasta dónde va a ser confiable, va a ser una prueba muy larga. Esta es una prueba de umbral completa. ¿Qué significa? Hay una línea, esta es la colina de visión del paciente. Hay estímulos más brillantes que obviamente pues el paciente va a ver mucho más fácil. Hay intensidades de estímulos promedio y hay estímulos más oscuros. ¿Qué significa? La prueba de umbral completo es, me pone un estímulo en una intensidad, por así decirlo, variable o intermedia, se me va hacia un estímulo más oscuro y me regresa a un estímulo mucho más, con una intensidad, primero, más brillante, más oscuro y un promedio. Y vuelve más brillante, más oscuro, una intensidad luminosa promedio y una intensidad luminosa un poquito más alta porque aquí es donde va a haber mayor capacidad de luminosidad. O sea, el mismo punto me lo valora en diferentes estímulos. Un estímulo alto, perdón, un estímulo muy alto. Perdón, ¿eh? Lo bajé. Ay, espérense. No sé qué hice. O sea, ese mismo estímulo lo evalúa en diferentes tipos de luminosidad. Obviamente, entre más brillante y más grande el estímulo, pues mejor lo vamos a ver, que era lo que hace ratito decía Brenda. Entonces, las pruebas de umbrales completos son muy largas y son pesadas, pero en realidad son bastante útiles. De esto se genera una estrategia que se llama CITA. Es un complejo, un software. Las estrategias de umbral completo adolecen problemas con fatiga. O sea, si yo a cualquiera de ustedes los pongo y les doy un estímulo y ese mismo estímulo, ese mismo lugar, te pongo una densidad alta, una promedio, una baja y luego vuelvo y te pongo una alta y luego una promedio y una baja y luego lo vuelvo a hacer, pues obviamente vas a tener problemas de fatiga, de variabilidad y pues el paciente se va a hartar. O sea, de verdad háganlos ustedes y van a ver que les va a llorar el ojo, se van a fatigar, son pruebas muy altas. Entonces se desarrollaron estos software que se llaman desarrollo de algoritmos de umbral interactivo sueco. Eso significa CITA, desarrollo de algoritmos de umbral interactivo sueco, que emplea un método de predicción lógico para estimar el umbral. O sea, en dependencia de tu edad, etnia y raza, este programa ya tiene un método predictivo. La intensidad local con la que inicialmente se presenta un estímulo en cada localización depende de la máxima probabilidad de ser visto por ese individuo para su edad. O sea, yo le pongo a Mirandita un estímulo. Miranda, ¿cuántos años tienes? 27. 27. Ok.
yo le voy a decir Miranda, femenina, latina, 27 años. Le voy a dar en cita, por ejemplo, a ti te pondré un cita estándar, el primer estímulo que tienes más probabilidad de verlo por tu edad y por tu sexo y por tu raza. Según la respuesta que me dé Miranda, o sea, según la respuesta inicial a este estímulo, se modifican las intensidades y se van presentando a lo largo de la prueba. También se sirve para comparaciones entre puntos adyacentes para optimizar el procedimiento y el objetivo es proporcionar un método de prueba mucho más eficiente, manteniendo el mismo grado de precisión y fiabilidad que los métodos de escalonamiento, que es el umbral completo. O sea, en vez de a Miranda hacerle un umbral completo, que es estímulos más altos, estímulos promedios, estímulos más bajos, y luego todavía me bajo y los comparo otra vez, estímulos más bajos, estímulos promedios. El cita se va directo a un software en el que de pronto llega, localiza al individuo y le empieza por medio de un programa predictivo, intensidades que se presentan a lo largo de la prueba y hace mucho más eficiente y más preciso y más fiable la prueba. Aunque existe el umbral completo, y el umbral completo no es malo, sigue siendo una muy buena estrategia. Disculpa, doctora, a ver si lo entendí. Entonces, tengo entendido que el estímulo que se le realiza al paciente depende de que si lo ve o no lo ve, ya se empieza a hacer como que un bracketing, que es lanza un estímulo y luego se va a más 4 decibelios, y luego a menos 4 decibelios, y dependiendo de cuál vea, se va como que a un punto intermedio como para hacer la prueba un poco más fina. Entonces, el algoritmo nada más cambia, como quien dice, el estímulo de base, o el bracketing se hace menos fino. Se hace en dependencia a la edad del paciente y se hace menos fino. Pero, por ejemplo, ahorita voy a eso. Ok. Estamos hablando del tiempo. Cita fast y cita estándar. Ya sabemos que cita es un programa. Ya hablamos me estás preguntando del umbral completo o del cita. O sea, le estoy preguntando entre la diferencia del umbral completo al cita. Ah, O sea, en el umbral completo, el estímulo inicial no es basado en cuanto a la edad, al sexo y eso, o sí, y nada más se hace menos fino en el cita, o en el cita directamente se hace como personalizado el estímulo. Esa es como que mi duda. ahí te va. Prueba de umbral completo. Yo te la estoy haciendo a ti, ¿no? Te van a dar un estímulo con intensidad muy brillante, que es el 1. Después te van a dar un estímulo, ubícate aquí en la intensidad del estímulo, ¿ok? Umbral completo es más brillante, número 2, una intensidad promedio, después más oscuro y después una intensidad que se supone que debes de ver por tu edad. Se regresa, más brillante, más oscuro, un promedio y la que se supone que debes de ver. Y no solo eso, se va brincando, más brillante, más oscuro y una intensidad promedio que se supone que debes de ver. O sea, umbral, subumbral y supraumbral. ¿Me explico? Ahí te va, otra vez, Brenda, como si esta fuera tu prueba. Recuerden, hay un umbral, que es lo que tú debes de ver en dependencia a los grados que te estoy evaluando. Hay un subumbral y hay un supraumbral. Entonces yo te voy a dar un estímulo en el mismo punto, subumbral, después te voy a dar un supraumbral, después un umbral y otra vez te los vuelvo a analizar. Y ya cuando analice ese punto 4 veces o 3 veces, ya te va a dar un nivel numérico en decibelios. Esa es una evaluación de la colina de visión del paciente. Es buena, no es mala. La prueba de umbral completo es buena.
Pero la verdad es que ¿cuántas veces te tengo que estar haciendo la evaluación de un umbral, supraumbral y subumbral? Ya ahora sí me explico un poco más de la prueba de umbral y ahí te va el cita. El cita es Brenda, de 20 años. Órale, te pongo la primera con la que el estímulo completo que tengas más probabilidad de ver por tu edad. Ya está pareado, o sea, ya es, acuérdate, esto es un software, es una computadora. Entonces, te va a dar tu estímulo dependiendo de la probabilidad del individuo. En friega te lo da. Y ya él decide sube, baja, sube, baja, sube, baja, en dependencia a las modificaciones de las intensidades que vas presentando a lo largo de la prueba. Pero no te está evaluando como esto. 1, se regresa, va, regresa, va, regresa, va, regresa y te da un número. ¿Qué se te hace a ti más fácil? ¿Hacer una prueba umbral o irte a una estrategia cita? No, pues sí es más fácil el cita. Claro, y esto se hizo en base a eso. Se hizo en base a precisión y fiabilidad, porque pues obviamente aquí es mucho más probable que tengas un defecto campimétrico por fatiga que en un programa o una estrategia cita, ¿ok? Obvio, ojo, perdón, les dije que es complejo, que en 2 diapositivas no lo iban a entender y que son libros completos que se tienen que leer para ahora sí entender la parte operativa de un campo visual. Que yo llegue masticadito y se los dé, perfecto. Pero esto es para que se claven en un libro y puedan entender, porque si me ha tocado prueba de umbral completo. Órale, tienes al paciente, pues me lo pidió el doctor, ni modo. Lo hago porque es lo que me pidió. Pero imagínate el paciente, imagínate el tipo de error que pudiera tener este paciente. En vez de pedirle una muy buena estrategia cita, donde te va a depurar el grado de precisión y fiabilidad de los métodos de escalonamiento que te presenta un umbral completo. ¿Ok? Bien. Tiempo. El tiempo es muy importante. El tiempo es un factor también de confiabilidad. Hay cita fast 32, perdón, hay cita fast 24/2, cita fast 32, cita estándar 24/2 y cita estándar 32. Bien, esto espero que también le estén tomando foto, porque no es lo mismo que un paciente te haga un cita estándar en 16 minutos a que te haga un cita fast 32 en 3 a 7 minutos. Este es un factor de confiabilidad también. Obviamente un viejito, 80 años, 90 años, cita estándar 32, ¿por qué le harías tantos puntos a evaluar en una prueba tan larga? En este paciente, para que no se me distraiga y no se me canse, creo que yo le haría una prueba mucho más rápida y mucho más corta con menos puntos a evaluar. ¿Entendimos hasta aquí? Bien. El día que yo vea, y ya saben, y ya lo he hecho, viejitos de 80 años, que los pobres andan ya todos cansados, todos así, pobres, y me les mandan campo visual, cita estándar 32, el pobre señor hasta así en su silla de ruedas, todo mal, cita estándar 32 y llevan 20 minutos por ojo. Órale, yo lo siento. ¿Quién lo hizo? Ubaldo. Órale, Ubaldo, siéntate y hazme tu cita estándar 32, ojo por ojo, para que veas lo que tu vas a sentir. Y ahora lo vas a traducir en lo que tu paciente de 90 años sintió. ¿Ok? Bien. Este paciente pues seguramente va a tener un defecto campimétrico, no necesariamente por defecto campimétrico por glaucoma, sino porque va a salir todo mal, pues porque obvio se cansó, está distraído, le lloraba el ojo, estaba todo incómodo, entre otras cosas. Quiero que esto le tomen nota, screenshot o lo que quieran,
porque esto también es un factor de confiabilidad. Y bueno, estas son las estrategias. Octopus y Humphrey tienen las mismas estrategias. Octopus también tienen su fast pack o su pack de umbral completo y también tiene sus estrategias todos. Me gusta ponérselos porque pues obviamente van a Guatemala y también estamos en México, Estados Unidos, Europa, somos más territorio Humphrey. Entonces, también tiene sus estrategias de dinámica top, dinámica y normales, y en nosotros se llama umbral, fastback, cita estándar, cita fast, y en dependencia de las zonas. ¿Ya están hartos? ¿Le entendieron? Yo los veo así. Está muy difícil de entender, pero estamos bien. Me regreso, paro, seguimos. ¿Qué hacemos? Ustedes deciden. Bueno, sigo. Ay, esto es lo más difícil. Defectos relativos y defectos absolutos. Oigan, ¿alguien me puede dar la hora? Nos faltan 10 minutos, lo que alcancen 10 minutos. Defecto relativo. Un área del campo visual donde el paciente todavía tiene algo de visión restante, pero donde la sensibilidad es menor a la normal. Y un defecto absoluto es un área donde ya no ve el paciente, con el estímulo máximo posible. O sea, cuando el campo visual te da un defecto absoluto, es que te puso la mayor intensidad y el mayor estímulo y el paciente no lo ve. Por lo tal, es un defecto absoluto. Relativo es un área del campo de visual que el paciente todavía tiene algo de visión, pero con una sensibilidad menor para las personas de su edad. Y dejen ver si vamos a interpretación. Sí, interpretación. Bueno, esto es lo que todo mundo debe de tener como su acordeón, ¿ok? Quiero que lo tengan, quiero que lo busquen. Viene en internet, viene en todos los libros de perimetría que puedan encontrar, pero así, literal, viene en Google. Quiero que lo tengan porque te desglosa mapa por mapa, mapa por mapa, mapa por mapa. Y me prometen que lo buscan y lo ponen ahí en su celular, ¿va? Primero, interpretación, datos del paciente. ¿Qué dijimos? Los datos del paciente es lo más importante porque es a donde se va a ir el software. Los datos del paciente corroboran los datos y es muy importante porque esto puede ser operador dependiente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo meta a Fer en una comparación de 27 años a que meta a Fer y me equivoque en su fecha de nacimiento y le esté comparando con esta señora de 43 años. ¿Ok? Por eso tienen que ser súper piquis en dos cosas. Si son los operadores, entonces tienen que poner bien la fecha de nacimiento. Si son interpretadores o les sale en un campo visual, siempre pregunten la fecha de nacimiento, corroboren que sea el nombre del paciente, la edad y la fecha que nació. Y hay unos índices de confiabilidad. Los índices de confiabilidad se encuentran aquí. Unos son las pérdidas de fijación, falsos positivos, falsos negativos y el tiempo que se empleó en realizar la prueba, en dependencia a los grados y a la estrategia. Ojo, aquí vienen los grados y aquí viene la estrategia. ¿Qué les dije? Siempre va a haber un estímulo T3, a menos que yo elija ponerlo distinto, que se vale. La hora del paciente, perdón, la hora en la que se hizo, la fecha, la edad del paciente, fecha de nacimiento y el tiempo que duró el paciente haciéndolo. Todo esto son preguntas de examen de la vida y de que ustedes interpreten también bien sus campos visuales. Entonces, primero, nombre, identificación de nacimiento y fecha de nacimiento y los índices de confiabilidad. Parámetros de confiabilidad. Los parámetros de confiabilidad son estos. Dejo esto aquí.
Vamos a hablar de las pérdidas de fijación. La pérdida de fijación se valora presentando estímulos en la mancha ciega. ¿Qué les dije? Aunque no vea, todos sabemos que la mancha ciega pues va a tener 0 de decibelios. Entonces, las pérdidas de fijación se valora presentando estímulos, o sea, es tramposo el campo visual, les va a dar estímulos ahí, que el paciente pues no debería de ver, si estás fijándose pues de manera correcta. Si las pérdidas de fijación son más del 20%, aparecerá una doble X frente a este indicador y por este medio el monitoreo de la mancha ciega. O sea, esta mancha debería de tener el 0. Pero si en las pérdidas de fijación tenemos más del 20%, entonces es una prueba no confiable por un exceso de pérdidas de fijación. O sea, el paciente estuvo volteando para todos lados, no estuvo fijando. Falsos positivos. Para detectar un falso positivo, el campímetro suena como si presentara un estímulo, pero no lo presenta. Si el paciente aprieta el botón, tenemos un falso positivo, o sea, el campímetro es tramposo. Más del 20% de falsos positivos es significativo también de una indicación de una prueba poco confiable. En palabras sencillas, resulta cuando el paciente acusa haber visto un estímulo, pero en realidad no se presentó. Ojo, yo les voy a decir aquí algo como que muy práctico. La regla de los 20. Mayor de 20% en casi todos los parámetros es una prueba no confiable. Pero sean muy piquis. En parámetros de confiabilidad de falsos positivos es hasta el 15%. Pero nosotros les llamamos regla de los 20 porque pues ya no se te olvida. Nada más que sepas que el falso positivo sí es hasta el 15%, siendo estrictos. Entonces, ¿qué pasa? Es un paciente que tiene un estímulo falso, o sea que él lo aprieta pero que en realidad no se le presentó. Hasta aquí estoy bien, ¿verdad? Eso no creo que tenga duda. Y los falsos negativos. Se considera un falso negativo si el paciente no responde a pesar de que el punto se presente en un estímulo mayor del brillo que corresponde al umbral previamente determinado. Generalmente indica que el paciente está fatigado, ya le valió, no le presta atención durante el examen, el operador ni le dijo, ya está harto. En palabras sencillas, ausencia de respuestas en lugares que sí se presentó el estímulo. Y se acepta también hasta un 20% de este índice que sea confiable. Ojo, en estos pueden tener la regla de los 20, siendo estrictos en falsos positivos hasta 15. Les acabo de dar un libro completo masticado en 3 diapositivas. Y les acabo de regalar una regla, que es la regla de los 20. Los esquemas numéricos y escala de grises. Pues nos da una idea general del campo visual. Es una idea general, aunque nosotros no leemos aquí el defecto campimétrico, pero nos ayuda muchísimo para que el paciente se ubique cuántas áreas están perdidas de su campo visual. La escala de grises, que es esta, representa la sensibilidad de la retina en escala de grises y esta permite identificar lesiones locales y depresiones generalizadas en patrones neurooftalmológicos, artefactos o patrones propiamente de glaucoma. El esquema numérico representa la sensibilidad retiniana en decibelios en distintas localizaciones. Este tipo de mapas no nos brinda mucha información o representación alguna patológica en específico. Por lo tanto, se recurren a los otros gráficos que están por debajo de la representación, pues para leer el escotoma. Pero solo nos orienta de manera resumida lo que podría tener el paciente. O sea, me lo enseña, súper rápido veo y me sirve mucho para explicarle al paciente. Y adivinen qué. Generalmente casi todos los oftalmólogos en cuál mapa se fijan. ¿No les ha pasado que se fijan en este? ¿No han observado eso? Casi todo el mundo se fija en el mapa de grises y la verdad es el que nos representa información pero menos representativa.
El StatPath, este me gusta mucho. Es el grupo de análisis computarizados incluidos en el sistema del perímetro de Humphrey. Simplifica enormemente la interpretación del campo visual, la verdad. Es un diferenciador entre lo normal y lo anormal en campos visuales e identifica cambios significativos en una serie de campos visuales. El StatPath determina si los resultados del campo visual de un paciente caen dentro de lo normal respecto a su edad. La base de datos normal para cita, por ejemplo, se basó en sujetos normales matriculados en 15 centros universitarios que participaron de diferentes etnias, edades y sexo. Analiza los resultados del examen y entrega una serie de gráficos, esquemas con resultados, y estos esquemas en inglés son llamados plots. Y bueno, tenemos diferentes mapas, por así decirlos, que es la desviación total. Voy a hablar de la desviación total, o la DM, es el análisis de desviación total StatPath comparada con los resultados de la sensibilidad del paciente con una base de datos de pacientes de la misma edad y del mismo sexo con campos visuales normales y la diferencia que se muestra en forma numérica. El valor de 0 indica que el paciente tiene el umbral esperado en ese punto de acuerdo a su edad. O sea, el 0 aquí es normal, es algo que está esperado para su edad. Los números negativos indican que la sensibilidad está por debajo del promedio y los números positivos indican que está sobre el promedio y se acepta un valor normal entre -4 o +4. Fuera de eso, está fuera de lo normal. Bajo la rejilla de desviación de probabilidad que indica el porcentaje de la población normal, se presentan los valores como los que se tiene el paciente expresado pues en una escala de grises. Mientras más oscuros, quiere decir que la probabilidad de encontrar esos valores en la población normal es más baja. Y vamos a los percentiles. ¿Qué probabilidad hay de que este número en escala de grises de ese paciente pues esté en este color? Pues menos del 0.05% de la población de la edad para ese paciente. Y la desviación del modelo. La desviación del patrón o del modelo es el análisis de desviación del StatPath que aplica un análisis matemático, es un algoritmo, a los valores de la desviación total, que son estos. De manera que minimiza el efecto de la depresión generalizada de la sensibilidad, como lo produciría una catarata, por ejemplo, una opacidad de medios, para poner en descubierto las alteraciones mal localizadas del campo visual que pueden pasar desapercibidas en el plot y la desviación total de la gráfica de grises. Es lo que yo les digo, así práctico y fácil, es un filtro. Viene una rejilla igual numérica y una gráfica de probabilidad en escala de grises. Esta, y espero que todo el mundo esté tomando aquí la nota, es la parte más importante de la información gráfica que entrega el campímetro computarizado. ¿Dónde leo el escotoma? En la desviación del modelo. Permite determinar los defectos focales escondidos en un campo visual difusamente deprimido, ya sea por cataratas, por pupilas miópticas, por opacidades de medio, por lo que ustedes quieran. Pero aquí ya está filtrado por una aplicación de análisis numérico. Y este es, pues en general, un campo visual. Ojo, les vuelvo a decir y desmiéntanme. ¿Dónde es donde casi siempre los oftalmólogos me leen el escotoma? ¿Miento? Casi siempre se fijan en la escala de grises. Y fíjense aquí, este es un gran ejemplo de que en su patrón, en su esquema, pues vean, el paciente realmente pues no tiene casi defecto campimétrico. ¿Por qué? Porque se leen en aquí y aquí. Esta es la desviación total y esta es la desviación del modelo. Y ya entendimos por qué. Porque evalúa cada punto de ese paciente
cada uno en relación a los decibelios. Por ejemplo, a lo mejor este paciente tenía catarata, ¿se fijan? Y por el algoritmo numérico me lo depura y vean qué limpio quedó. ¿Por qué salió todo aquí horrible? Pues porque el paciente seguramente tenía catarata, vean la edad que tiene, 79. Entonces, obviamente la desviación total, que en la desviación total dijo, este punto no, el paciente no se va a -4, se va a -8, se va a no sé qué. Me dio un montón de escalas en grises, que son disminuciones de la intensidad para ese paciente, pero al hacer un filtrado algorítmico matemático, pues vean todo lo que aparece. Ahora, este paciente en realidad no tiene ningún tipo de alteración campimétrica. Probablemente tiene una catarata y me los andan mandando para operarlos, o me los mandan porque ya los operaron, o acaban en trabeculectomías y el paciente lo único que tenía era una catarata. Sí se están dando cuenta de la importancia de la interpretación muy buena y muy importante de un campo visual. Les dije que esto es subjetivo, es mucho más difícil que el OCT. Esto es subjetivo, depende si el paciente ve bien, depende del paciente si tiene catarata, depende del paciente si es distraído, depende de la edad, depende de un buen de condiciones, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ¿dónde me van a leer? Aquí y aquí los defectos campimétricos. Aquí y aquí. ¿Qué tenía mi paciente? Pues disminución de la sensibilidad, seguramente una catarata, ¿va? Vean la edad del paciente. Y aquí ustedes ya asustadísimos, mi paciente tiene ya un campo visual horrible, opérenlo. Y no están así. Y los índices globales. La desviación media es el promedio de los valores de la desviación total. Se acepta como normal una desviación media de +/-2 decibelios o una P mayor de 5. Un valor negativo alto puede indicar un defecto difuso como una catarata, un error refractivo, que no lo corrigieron bien, y defectos localizados de tamaño y profundidad variable. Desviación estándar del modelo, pues refleja la irregularidad del campo como los causados por defectos del campo localizado. Se considera normal una desviación de P menor de 5. Representa la homogeneidad del campo visual. Los valores altos nos indican presencia de efectos profundos y localizados, es decir, pues ya los escotomas. Y los valores bajos se manifiestan en casos de depresiones generalizadas. Y bueno, tengo algo que se llama prueba de mi campo del glaucoma. Es un sistema que a mí me gusta mucho, es un sistema experto, analítico, de resultados del examen comparativo en 5 zonas. ¿Se las tienen que saber? Sí. Estas 5 zonas específicas del campo visual las dividimos en área superior e inferior. Y estas zonas son equivalentes en espejo. O sea, el campo visual debe de tener una mitad superior relativamente igual a la mitad inferior. Y estas son las 5 zonas de la prueba de mi campo del glaucoma. Y lo que más me gusta es que sirve para la detección precoz del glaucoma. Está basada en la distribución anatómica de la capa de fibras nerviosas que constituyen el rafe horizontal, y las alteraciones precoces del glaucoma se evidencian por lo general en un hemicampo superior, manteniéndose indemne en el campo opuesto. Por ejemplo, podemos tener un escotoma nasal superior, podemos tener un aumento de la mancha ciega, pero en la mitad inferior puede estar normal, por lo cual tu prueba de mi campo de glaucoma pues va a salir alterada. Prueba de mi campo de glaucoma, bueno, dentro de los límites normales, pues las diferencias pues no son significativas. Fuera de los límites normales existe una clara asimetría. Por ejemplo, aquí
¿Se acuerdan de las 5 zonas superiores? Pues nada que ver con las 5 zonas inferiores, ¿o sí? Esto y esto no es igual. Aquí tiene su escotoma paracentral. Divide el campo visual en dos. Esto es un espejo. Todo lo superior debe estar igual que lo inferior. Fuera de límites normales, pues existe una clara asimetría. La diferencia observada entre los semicambios superior e inferior observada entre los semicampos superiores e inferiores no debe de exceder más del 99% en una población sana. Caso dudoso, si la diferencia está en el límite, la diferencia observada está entre el 97% más o menos. La depresión generalizada de la sensibilidad. Se aprecia una excesiva reducción generalizada que dificulta establecer un patrón glaucomatoso. Y pues la sensibilidad anormalmente alta se obtiene con valores pues umbrales altos. Entonces, estas pueden ser las 5 interpretaciones de la prueba de mi campo de glaucoma. ¿Se las tienen que saber? Sí. ¿Tienen que saber de qué se trata cada una? Sí. Y son preguntas de examen también. Gaze Tracker. El más importante es esta línea. El Gaze Tracking, el Eye Tracking o el Tracker, lo que ustedes quieran, pero bueno, se le llama Gaze Tracker. Es el seguimiento de la mirada, es un método para controlar los movimientos oculares. A mí también me gusta mucho. Mide el estado de fijación durante la prueba del campo visual. O sea, es un tracking que literal está monitoreando el movimiento del paciente. Sigue a la mirada, también registra un recuento del número de veces que no se puede determinar la posición de un ojo, generalmente debido a la ptosis, por ejemplo, o por una pupila muy chiquita, o por parpadeos o pupilas irregulares, y esto siempre se está grabando. El sistema de Gaze Tracking monitorea la posición de la mirada de los pacientes en cada estímulo de presentación. O sea, te da la presentación y aparte te dice en qué movimiento y en qué condiciones está el seguimiento de la mirada. Y es este. Entonces lo tenemos que tener así, regular. ¿Han visto unos así horribles, irregulares, así como electrocardiogramas? Bueno, pues entonces también es un factor no confiable. Índices del campo visual, ¿qué es este? Es un valor de porcentaje que resume el estado del campo visual de cada paciente con un porcentaje de sensibilidad normal corregida para su edad. Representa el porcentaje de visión útil residual del paciente. Fue diseñado originalmente para representar aproximadamente la tasa de pérdida de células ganglionares, o sea, es útil para evaluar la progresión, muy útil. Este índice es menos afectado que la desviación media por factores que causan una reducción general de la sensibilidad, por ejemplo, una catarata, una miosis o un error refractivo. El valor mínimo es de 0 para un campo terminal y el 100% pues es para un individuo normal. O sea, por ejemplo, este paciente tiene 74% de un estado de campo visual de porcentaje corregido para su edad normal. Y los patrones de pérdida nerviosa de glaucoma. Hay depresión generalizadas, escotomas paracentrales, escotomas arciformes o de Jerrum, escotomas nasales, defectos altitudinales y cuñas temporales. Esto se lo van a leer de la academia, es como donde a mí me gusta un poquito más. El escotoma paracentral pues es una isla de pérdida visual absoluta o relativa dentro de 10 grados en torno a la fijación. ¿Se fijan? Escotomas paracentrales. Me voy a la escala de grises, aquí se ve, pero lo leo en este patrón. Aquí está, esto es un escotoma paracentral. Y se encuentra anatómicamente en esta área. Escotoma arciforme o de Jerrum. Se localiza en un área entre los 10 y 20 grados alrededor de la fijación.
En su forma completa es un escotoma arciforme, se extiende desde la mancha ciega y termina en el rafe nasal y es más ancho y próximo a la zona de fijación nasal. Este es un escotoma arqueado, así le digo yo, en el área de Jerrum. Y es todo esto afectado. Escotomas nasales es una representación relativa de un hemicampo horizontal en comparación con otro. O sea, este es el área afectada del paciente y discontinúan o depresión en una o más isópteras nasales cerca del rafe horizontal. Por ejemplo, este es un área afectada que se traduce como un escotoma nasal inferior. Dejen ver cuánto me falta. No, me falta un buen. Es muy largo, muy largo. Pues las pruebas funcionales y son complejas. Me voy a quedar hasta los escotomas. Después les voy a hacer un video. Yo creo que lo vamos a grabar y lo vamos a subir a YouTube para completar la interpretación de la severidad. Que lo que me faltaría es el daño perimétrico del glaucoma con el daño perimétrico en sus criterios y la clasificación de Joda Parrish Anderson. ¿Ok? Por causa de tiempo, es que estas son prácticamente 3 clases o más. Creo que me voy a quedar hasta los escotomas. No me voy a atrasar ya en ninguna de las clases. Mañana es Javier, creo, y que Javier dé su clase, ¿ok? Y esto puedo hacer una de dos, o un pequeño tallercito presencial, o puedo grabar también un pequeño video y subírselos a YouTube de lo que es el daño perimétrico glaucomatoso, cómo se clasifica la severidad y cómo se da el seguimiento de profundización de progresión del glaucoma. ¿Les parece? Bien. Esto está cañón para que sean las 7 de la mañana y estemos aprendiendo en 1 hora campo visual. Pero, por favor, clávense los libros, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo sé que van a tener como 1000 preguntas, pero podemos hacer al final, en algún momento un tallercito presencial con casos clínicos también y nos reunimos en el GAU y eso. Y también una de las cosas padres es que las chicos y las chicas que están como yendo a mi consulta, están integrando todos estos conceptos. No sé, Midori, que ya fue, Ceci, todos estos conceptos ya en la práctica, cuando los ves en un paciente, son muchísimo más fácil de digerir. Ellas no me van a dejar mentir. Entonces, no se asusten. Vamos después haciendo, se me ocurre como un pequeño taller presencial en donde veamos a lo mejor casos clínicos, así como cuando nos sentamos ¿se acuerdan en el taller de inducción? A discutir casos y decíamos y no sé qué, creo que va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta o alguna duda? Bien. ¿Quién está en GAU? Yo, doctora. ¿Quién es yo, doctora? Es Es que nomás vi como un yo, doctora. ¿Me puedes decir quién está en el GAU? Así de nombres, porfa. pues nada más yo, Ceci y Javi porque salió de vacaciones. Fer está de vacaciones que todavía no regresa. Héctor también salió de vacaciones y creo que regresa Gustavo, me parece. Entonces, está Ceci. Y ya. O sea, ¿tú estás sola en la vida? No, creo que Gustavo regresa, es que está de vacaciones, pero no sé cuándo. Sigo yo mañana. Ok, Ceci y los observers, ¿no los veo? ¿Entraron o no? Sí, aquí Sí, está. estaban. Ok.
¿Y quién tiene servicio por la tarde hoy? Que la mañana la tenga libre. Nadie, ok. Tengo reunión con todos los observers. Tengo reunión con los observers que están en GAU. Tengo reunión con los residentes que están en TIF o en GAU. Y también Elsa, te veo allá, que es mi residente ahorita. ¿Va? Sí, doctora. Entonces yo llego, ay, ¿qué hora es? Uy, Dios, pues se supone que iba a llegar a las 9, ya no voy a llegar a las 9, ahí los veo al rato, ¿ok? Pero reunión con todos los que estén en GAU, en TIF y los observer. Observer que nada más estén en GAU, por favor, ¿va? Les prometo hacerles un taller específicamente donde estemos todos, otra vez de OCT y campos visuales, ¿ok? Bueno, que tengan bonito día. Nos vemos. Bye. Bye, No, gracias, doctora, doctora. adiós. Oigan, ¿seguirá Brendita por aquí? No la veo, ¿no, verdad? No, creo que es su día quirúrgico, ¿no? Es que no hay residente para el DIF. Márcale. Bueno, Iba caminando cuando estaba en la clase. ok, ahorita le diré. Adiós. Bye. Bonito día. Bueno. Iban ahí. Bye a todos.